La filosofía es el estudio de preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, los valores, la razón y el lenguaje. 1. Philosophy is the study of fundamental questions about existence, knowledge, values, reason, and language. La filosofía es el estudio de preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, los valores, la razón y el lenguaje. La palabra filosofía proviene de las palabras griegas philia, amor, y sofía, sabiduría, que significa amor por la sabiduría. 2. The word philosophy comes from the Greek words philia, love, and sophia, wisdom, meaning love of wisdom. La palabra filosofía proviene de las palabras griegas philia, amor, y sofía, sabiduría, que significa amor por la sabiduría. Sócrates es a menudo considerado el fundador de la filosofía occidental. 3. Socrates is often considered the founder of Western philosophy. Sócrates es a menudo considerado el fundador de la filosofía occidental. Platón, un estudiante de Sócrates, fundó la Academia en Atenas, una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental. 4. Plato, a student of Socrates, founded the Academy in Athens, one of the earliest institutions of higher learning in the Western world. Platón, un estudiante de Sócrates, fundó la Academia en Atenas, una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental. Aristóteles, un estudiante de Platón, hizo contribuciones significativas a la lógica, la metafísica, la ética y la teoría política. 5. Aristotle, a student of Plato, made significant contributions to logic, metaphysics, ethics, and political theory. Aristóteles, un estudiante de Platón, hizo contribuciones significativas a la lógica, la metafísica, la ética y la teoría política. La metafísica estudia la naturaleza de la realidad y la existencia más allá del mundo físico. 6. Metaphysics studies the nature of reality and existence beyond the physical world. La metafísica estudia la naturaleza de la realidad y la existencia más allá del mundo físico. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. 7. Epistemology is the branch of philosophy that studies the nature, origin, and limits of knowledge. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. La ética, o filosofía moral, examina cuestiones de comportamiento correcto e incorrecto. 8. Ethics, or moral philosophy, examines questions of right and wrong behavior. La ética, o filosofía moral, examina cuestiones de comportamiento correcto e incorrecto. La lógica es el estudio sistemático del razonamiento válido y la argumentación. 9. Logic is the systematic study of valid reasoning and argumentation. La lógica es el estudio sistemático del razonamiento válido y la argumentación. La estética es la rama de la filosofía que se ocupa de la belleza y el gusto artístico.
10. Aesthetics is the branch of philosophy concerned with beauty and artistic taste. La estética es la rama de la filosofía que se ocupa de la belleza y el gusto artístico. El existencialismo se centra en la libertad individual, la elección y el sentido de la vida. 11. Existentialism focuses on individual freedom, choice, and the meaning of life. El existencialismo se centra en la libertad individual, la elección y el sentido de la vida. René Descartes es famoso por la afirmación cogito ergo sum, pienso, luego existo. 12. René Descartes is famous for the statement, cogito ergo sum, I think therefore I am. René Descartes es famoso por la afirmación cogito ergo sum, pienso, luego existo. Immanuel Kant desarrolló el concepto del imperativo categórico en la filosofía moral. 13. Immanuel Kant developed the concept of the categorical imperative in moral philosophy. Immanuel Kant desarrolló el concepto del imperativo categórico en la filosofía moral. El utilitarismo es una teoría ética que aboga por acciones que maximicen la felicidad general. 14. Utilitarianism is an ethical theory that advocates for actions that maximize overall happiness. El utilitarismo es una teoría ética que aboga por acciones que maximicen la felicidad general. John Stuart Mill fue un destacado filósofo y defensor del utilitarismo. 15. John Stuart Mill was a prominent philosopher and proponent of utilitarianism. John Stuart Mill fue un destacado filósofo y defensor del utilitarismo. El método socrático utiliza el cuestionamiento para estimular el pensamiento crítico e iluminar ideas. 16. The Socratic method utilizes questioning to stimulate critical thinking and illuminate ideas. El método socrático utiliza el cuestionamiento para estimular el pensamiento crítico e iluminar ideas. El estoicismo es una antigua filosofía griega que enfatiza la razón, el autocontrol y la virtud para alcanzar la tranquilidad. 17. Stoicism is an ancient Greek philosophy emphasizing reason, self-control, and virtue to achieve tranquility. El estoicismo es una antigua filosofía griega que enfatiza la razón, el autocontrol y la virtud para alcanzar la tranquilidad. Friedrich Nietzsche desafió los valores tradicionales e introdujo la idea de la voluntad de poder. 18. Friedrich Nietzsche challenged traditional values and introduced the idea of the will to power. Friedrich Nietzsche desafió los valores tradicionales e introdujo la idea de la voluntad de poder. La fenomenología estudia la experiencia consciente desde la perspectiva de la primera persona. 19. Phenomenology studies conscious experience from the first-person perspective. La fenomenología estudia la experiencia consciente desde la perspectiva de la primera persona. La filosofía del lenguaje explora la naturaleza y el uso del lenguaje. 20. The philosophy of language explores the nature and use of language.
La filosofía del lenguaje explora la naturaleza y el uso del lenguaje. El dualismo es la opinión de que la mente y el cuerpo son tipos de sustancias fundamentalmente diferentes. 21. Dualism is the view that mind and body are fundamentally different kinds of substances. El dualismo es la opinión de que la mente y el cuerpo son tipos de sustancias fundamentalmente diferentes. El materialismo sostiene que todo lo que existe es material o físico por naturaleza. 22. Materialism holds that everything that exists is material or physical in nature. El materialismo sostiene que todo lo que existe es material o físico por naturaleza. La alegoría de la cueva, presentada por Platón, ilustra la diferencia entre la percepción y la realidad. 23. The allegory of the cave, presented by Plato, illustrates the difference between perception and reality. La alegoría de la cueva, presentada por Platón, ilustra la diferencia entre la percepción y la realidad. El pragmatismo evalúa la verdad de las creencias por sus consecuencias y aplicaciones prácticas. 24. Pragmatism assesses the truth of beliefs by their practical consequences and applications. El pragmatismo evalúa la verdad de las creencias por sus consecuencias y aplicaciones prácticas. David Hume argumentó que el conocimiento humano surge de la experiencia sensorial y el hábito. 25. David Hume argued that human knowledge arises from sensory experience and habit. David Hume argumentó que el conocimiento humano surge de la experiencia sensorial y el hábito. La filosofía política examina conceptos como la justicia, los derechos y el papel del gobierno. 26. Political philosophy examines concepts such as justice, rights, and the role of government. La filosofía política examina conceptos como la justicia, los derechos y el papel del gobierno. Thomas Hobbes creía en una autoridad central fuerte para evitar el caos en la sociedad. 27. Thomas Hobbes believed in a strong central authority to avoid chaos in society. Thomas Hobbes creía en una autoridad central fuerte para evitar el caos en la sociedad. Jean-Jacques Rousseau enfatizó la importancia del contrato social en la ética política. 28. Jean-Jacques Rousseau emphasized the importance of the social contract in political ethics. Jean-Jacques Rousseau enfatizó la importancia del contrato social en la ética política. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre argumentó que los seres humanos están condenados a ser libres. 29. Existentialist philosopher Jean-Paul Sartre argued that humans are condemned to be free. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre argumentó que los seres humanos están condenados a ser libres. El problema mente-cuerpo explora cómo los estados mentales se relacionan con los estados físicos. 30. The mind-body problem explores how mental states relate to physical states. El problema mente-cuerpo explora cómo los estados mentales se relacionan con los estados físicos. La teleología es el estudio del propósito o diseño en los fenómenos naturales.
31. Teleology is the study of purpose or design in natural phenomena. La teleología es el estudio del propósito o diseño en los fenómenos naturales. David Chalmers acuñó el término el problema difícil de la conciencia. 32. David Chalmers coined the term the hard problem of consciousness. David Chalmers acuñó el término el problema difícil de la conciencia. Etienne Bonnot de Condillac desarrolló la idea de que todo conocimiento se origina en la experiencia sensorial. 33. Etienne Bonnot de Condillac developed the idea that all knowledge originates from sensory experience. Etienne Bonnot de Condillac desarrolló la idea de que todo conocimiento se origina en la experiencia sensorial. El problema de la inducción cuestiona cómo podemos justificar suposiciones sobre el futuro basadas en observaciones pasadas. 34. The problem of induction questions how we can justify assumptions about the future based on past observations. El problema de la inducción cuestiona cómo podemos justificar suposiciones sobre el futuro basadas en observaciones pasadas. El positivismo lógico enfatiza la verificación a través de la evidencia empírica como el criterio de significado. 35. Logical positivism stresses verification through empirical evidence as the criterion of meaning. El positivismo lógico enfatiza la verificación a través de la evidencia empírica como el criterio de significado. La prueba de Turing es un experimento filosófico que evalúa la inteligencia de las máquinas. 36. The Turing test is a philosophical experiment evaluating machine intelligence. La prueba de Turing es un experimento filosófico que evalúa la inteligencia de las máquinas. El barco de Teseo es una paradoja que cuestiona la identidad de los objetos a través del cambio en el tiempo. 37. The ship of Theseus is a paradox that questions the identity of objects through change over time. El barco de Teseo es una paradoja que cuestiona la identidad de los objetos a través del cambio en el tiempo. La media dorada de Aristóteles propone la virtud como un equilibrio entre extremos. 38. Aristotle's golden mean proposes virtue as a balance between extremes. La media dorada de Aristóteles propone la virtud como un equilibrio entre extremos. El principio de razón suficiente establece que todo debe tener una razón o causa. 39. The principle of sufficient reason states that everything must have a reason or cause. El principio de razón suficiente establece que todo debe tener una razón o causa. El concepto de tabula rasa sugiere que la mente comienza como una pizarra en blanco. 40. The concept of tabula rasa suggests the mind begins as a blank slate. El concepto de tabula rasa sugiere que la mente comienza como una pizarra en blanco. Agustín de Hipona vinculó la teología cristiana con el neoplatonismo. 41. Augustine of Hippo linked Christian theology with Neoplatonism. Agustín de Hipona vinculó la teología cristiana con el neoplatonismo. El imperativo categórico
requiere que las acciones sean universalmente aplicables para ser moralmente correctas. 42. The categorical imperative requires actions to be universally applicable to be morally right. El imperativo categórico requiere que las acciones sean universalmente aplicables para ser moralmente correctas. El existencialista Kierkegaard enfatizó la relación subjetiva del individuo con Dios. 43. Existentialist Kierkegaard stressed the individual's subjective relationship with God. El existencialista Kierkegaard enfatizó la relación subjetiva del individuo con Dios. El velo de la ignorancia es un experimento mental ideado por John Rawls para determinar los principios de la justicia. 44. The veil of ignorance is a thought experiment devised by John Rawls to determine justice principles. El velo de la ignorancia es un experimento mental ideado por John Rawls para determinar los principios de la justicia. El estudio del libre albedrío debate si las acciones humanas están determinadas o son elegidas libremente. 45. The study of free will debates if human actions are determined or freely chosen. El estudio del libre albedrío debate si las acciones humanas están determinadas o son elegidas libremente. Bertrand Russell contribuyó a la filosofía analítica y a la lógica. 46. Bertrand Russell contributed to analytic philosophy and logic. Bertrand Russell contribuyó a la filosofía analítica y a la lógica. El Círculo de Viena fue un grupo de filósofos que promovieron el positivismo lógico. 47. The Vienna Circle was a group of philosophers who advanced logical positivism. El Círculo de Viena fue un grupo de filósofos que promovieron el positivismo lógico. El concepto de determinismo sostiene que todos los eventos son causados por condiciones previas. 48. The concept of determinism argues that all events are caused by preceding conditions. El concepto de determinismo sostiene que todos los eventos son causados por condiciones previas. El dilema de Eutifrón cuestiona si algo es bueno porque Dios lo ordena, o si Dios lo ordena porque es bueno. 49. The Euthyphro dilemma questions: if something is good because God commands it, or if God commands it because it is good. El dilema de Eutifrón cuestiona si algo es bueno porque Dios lo ordena, o si Dios lo ordena porque es bueno. El axioma de elección es un principio controvertido en la filosofía de las matemáticas. 50. The axiom of choice is a controversial principle in the philosophy of mathematics. El axioma de elección es un principio controvertido en la filosofía de las matemáticas. Laozi es un antiguo filósofo chino acreditado con la fundación del taoísmo. 51. Laozi is an ancient Chinese philosopher credited with founding Taoism. Laozi es un antiguo filósofo chino acreditado con la fundación del taoísmo. El confucianismo se centra en la ética, la armonía social y la conducta adecuada. 52. Confucianism centers on ethics, social harmony, and proper conduct.
El confucianismo se centra en la ética, la armonía social y la conducta adecuada. El principio de no contradicción establece que las afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas simultáneamente. 53. The principle of non-contradiction states that contradictory statements cannot both be true simultaneously. El principio de no contradicción establece que las afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas simultáneamente. La hermenéutica se ocupa de la interpretación, especialmente de textos y expresiones simbólicas. 54. Hermeneutics deals with interpretation, especially of texts and symbolic expressions. La hermenéutica se ocupa de la interpretación, especialmente de textos y expresiones simbólicas. El método dialéctico, utilizado por Hegel, implica la resolución de contradicciones mediante la síntesis. 55. The dialectic method, used by Hegel, involves the resolution of contradictions through synthesis. El método dialéctico, utilizado por Hegel, implica la resolución de contradicciones mediante la síntesis. El filósofo utilitarista Henry Sidgwick exploró los fundamentos de la ética en su obra Los métodos de la ética. 56. Utilitarian philosopher Henry Sidgwick explored the foundation of ethics in his work, The Methods of Ethics. El filósofo utilitarista Henry Sidgwick exploró los fundamentos de la ética en su obra Los métodos de la ética. El problema de Gettier desafía la definición tradicional del conocimiento como creencia verdadera justificada. 57. The Gettier problem challenges the traditional definition of knowledge as justified true belief. El problema de Gettier desafía la definición tradicional del conocimiento como creencia verdadera justificada. El debate sobre el dualismo mente-cuerpo se remonta a Descartes en la filosofía occidental. 58. The mind-body dualism debate goes back to Descartes in Western philosophy. El debate sobre el dualismo mente-cuerpo se remonta a Descartes en la filosofía occidental. El epicureísmo enseña que el placer es el bien supremo, pero aboga por la moderación. 59. Epicureanism teaches that pleasure is the highest good, but advocates for moderation. El epicureísmo enseña que el placer es el bien supremo, pero aboga por la moderación. El panóptico es una metáfora en la filosofía sobre la vigilancia y el control social. 60. The panopticon is a metaphor in philosophy about surveillance and social control. El panóptico es una metáfora en la filosofía sobre la vigilancia y el control social. La tradición analítica en filosofía enfatiza la claridad y el rigor lógico. 61. The analytic tradition in philosophy emphasizes clarity and logical rigor. La tradición analítica en filosofía enfatiza la claridad y el rigor lógico. La tradición continental a menudo se centra en la historia, la cultura y la experiencia subjetiva. 62. The continental tradition often focuses on history, culture, and subjective experience. La tradición continental a menudo se centra en la historia, la cultura y la experiencia subjetiva.
La frase Dios ha muerto fue popularizada por Nietzsche para reflejar el declive de la autoridad religiosa. 63. The phrase God is dead was popularized by Nietzsche to reflect the decline of religious authority. La frase Dios ha muerto fue popularizada por Nietzsche para reflejar el declive de la autoridad religiosa. El concepto de infinito ha sido explorado filosóficamente en la metafísica y las matemáticas. 64. The concept of infinity has been explored philosophically in metaphysics and mathematics. El concepto de infinito ha sido explorado filosóficamente en la metafísica y las matemáticas. Tomás de Aquino integró la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. 65. Thomas Aquinas integrated Aristotelian philosophy with Christian doctrine. Tomás de Aquino integró la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. El principio de la caridad aconseja interpretar los argumentos de los demás en su forma más fuerte. 66. The principle of charity advises interpreting others' arguments in their strongest form. El principio de la caridad aconseja interpretar los argumentos de los demás en su forma más fuerte. El pragmático William James enfatizó la creencia como base para la acción en su filosofía. 67. Pragmatist William James emphasized belief as a basis for action in his philosophy. El pragmático William James enfatizó la creencia como base para la acción en su filosofía. El concepto filosófico de absurdidad es central en el existencialismo de Camus. 68. The philosophical concept of absurdity is central to Camus' existentialism. El concepto filosófico de absurdidad es central en el existencialismo de Camus. La mente a veces se conceptualiza como una tabula rasa en el empirismo. 69. The mind is sometimes conceptualized as a tabula rasa in empiricism. La mente a veces se conceptualiza como una tabula rasa en el empirismo. El problema de las otras mentes cuestiona cómo podemos saber que existen otros seres conscientes. 70. The problem of other minds questions how we can know other conscious beings exist. El problema de las otras mentes cuestiona cómo podemos saber que existen otros seres conscientes. La filosofía de la ciencia examina los métodos y fundamentos de la investigación científica. 71. The philosophy of science examines the methods and foundations of scientific inquiry. La filosofía de la ciencia examina los métodos y fundamentos de la investigación científica. El problema del es-deber, identificado por Hume, distingue las afirmaciones descriptivas de las prescriptivas. 72. The is-ought problem identified by Hume distinguishes descriptive from prescriptive statements. El problema del es-deber, identificado por Hume, distingue las afirmaciones descriptivas de las prescriptivas. El concepto de nihilismo sostiene que la vida carece de un significado o valor inherente. 73. The concept of nihilism argues that life lacks inherent meaning or value.
El concepto de nihilismo sostiene que la vida carece de un significado o valor inherente. El escepticismo filosófico cuestiona la posibilidad de un conocimiento cierto o absoluto. 74. Philosophical skepticism questions the possibility of certain or absolute knowledge. El escepticismo filosófico cuestiona la posibilidad de un conocimiento cierto o absoluto. El problema del tranvía es un famoso experimento mental ético sobre la toma de decisiones morales. 75. The trolley problem is a famous ethical thought experiment about moral decision-making. El problema del tranvía es un famoso experimento mental ético sobre la toma de decisiones morales. El concepto de conocimiento a priori es el conocimiento independiente de la experiencia. 76. The concept of a priori knowledge is knowledge independent of experience. El concepto de conocimiento a priori es el conocimiento independiente de la experiencia. El principio de utilidad es la base de la teoría moral utilitarista. 77. The principle of utility underpins utilitarian moral theory. El principio de utilidad es la base de la teoría moral utilitarista. El principio de explosión en lógica establece que de una contradicción se puede demostrar que cualquier afirmación es verdadera. 78. The principle of explosion in logic states that from a contradiction, any statement can be proven true. El principio de explosión en lógica establece que de una contradicción se puede demostrar que cualquier afirmación es verdadera. La teoría del contrato social explica el origen de la sociedad y el gobierno basado en acuerdos mutuos. 79. The social contract theory explains the origin of society and government based on mutual agreements. La teoría del contrato social explica el origen de la sociedad y el gobierno basado en acuerdos mutuos. La mente puede ser estudiada a través de la introspección, como enfatizó la filosofía psicológica temprana. 80. The mind can be studied through introspection, as emphasized by early psychological philosophy. La mente puede ser estudiada a través de la introspección, como enfatizó la filosofía psicológica temprana. El idealismo trascendental es la teoría de Kant que sostiene que la mente da forma a nuestra experiencia de la realidad. 81. Transcendental idealism is Kant's theory that the mind shapes our experience of reality. El idealismo trascendental es la teoría de Kant que sostiene que la mente da forma a nuestra experiencia de la realidad. El concepto de semejanza familiar de Wittgenstein explica cómo las palabras adquieren significado. 82. The family resemblance concept by Wittgenstein explains how words acquire meaning. El concepto de semejanza familiar de Wittgenstein explica cómo las palabras adquieren significado. El velo de la ignorancia busca diseñar una sociedad justa imaginando la toma de decisiones sin conocer la propia posición. 83. The veil of ignorance aims to design a just society by imagining decision-making without knowing one's position. El velo de la ignorancia busca diseñar una sociedad justa imaginando la toma de decisiones sin conocer la propia posición.
El problema de los universales debate si las propiedades existen independientemente de objetos particulares. 84. The problem of universals debates whether properties exist independently of particular objects. El problema de los universales debate si las propiedades existen independientemente de objetos particulares. El panpsiquismo es la opinión de que la conciencia es una característica fundamental de toda la materia. 85. Panpsychism is the view that consciousness is a fundamental feature of all matter. El panpsiquismo es la opinión de que la conciencia es una característica fundamental de toda la materia. El problema mente-cuerpo sigue sin resolverse y es central en la filosofía de la mente. 86. The mind-body problem remains unresolved and central in philosophy of mind. El problema mente-cuerpo sigue sin resolverse y es central en la filosofía de la mente. El determinismo entra en conflicto con la noción de sentido común de la responsabilidad moral. 87. Determinism conflicts with the common sense notion of moral responsibility. El determinismo entra en conflicto con la noción de sentido común de la responsabilidad moral. El concepto de el otro se explora en el existencialismo y la fenomenología para describir las relaciones interpersonales. 88. The concept of the other is explored in existentialism and phenomenology to describe interpersonal relations. El concepto de el otro se explora en el existencialismo y la fenomenología para describir las relaciones interpersonales. La filosofía de la religión estudia los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. 89. Philosophy of religion studies arguments for and against the existence of God. La filosofía de la religión estudia los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. La forma lógica de los argumentos es esencial para evaluar la validez. 90. The logical form of arguments is essential for evaluating validity. La forma lógica de los argumentos es esencial para evaluar la validez. La Ilustración fue un período importante que influyó en la filosofía moderna y enfatizó la razón. 91. The Enlightenment was a major period influencing modern philosophy and emphasizing reason. La Ilustración fue un período importante que influyó en la filosofía moderna y enfatizó la razón. La tradición hermética combina la filosofía con el esoterismo y el misticismo. 92. The Hermetic tradition blends philosophy with esotericism and mysticism. La tradición hermética combina la filosofía con el esoterismo y el misticismo. El concepto de formas o ideas en la filosofía de Platón se refiere a arquetipos perfectos e inmutables. 93. The concept of forms or ideas in Plato's philosophy refers to perfect, immutable archetypes. El concepto de formas o ideas en la filosofía de Platón se refiere a arquetipos perfectos e inmutables. El materialismo dialéctico es la filosofía marxista que se centra en las condiciones materiales y el cambio social. 94.
Dialectical materialism is Marxist philosophy focusing on material conditions and social change. El materialismo dialéctico es la filosofía marxista que se centra en las condiciones materiales y el cambio social. La filosofía de la mente examina la conciencia, las funciones mentales y la cognición. 95. The philosophy of mind examines consciousness, mental functions, and cognition. La filosofía de la mente examina la conciencia, las funciones mentales y la cognición. Los pragmatistas creen que el significado de los conceptos reside en sus efectos prácticos. 96. Pragmatists believe the meaning of concepts lies in their practical effects. Los pragmatistas creen que el significado de los conceptos reside en sus efectos prácticos. La teoría de la identidad en la filosofía de la mente afirma que los estados mentales son idénticos a los estados cerebrales. 97. The identity theory in philosophy of mind asserts mental states are identical to brain states. La teoría de la identidad en la filosofía de la mente afirma que los estados mentales son idénticos a los estados cerebrales. La cibernética tiene implicaciones filosóficas para comprender el control y la comunicación en máquinas y organismos. 98. Cybernetics has philosophical implications for understanding control and communication in machines and organisms. La cibernética tiene implicaciones filosóficas para comprender el control y la comunicación en máquinas y organismos. El término rey filósofo proviene de la idea de Platón sobre un gobernante ideal que combina sabiduría y poder. 99. The term philosopher king comes from Plato's idea of an ideal ruler combining wisdom and power. El término rey filósofo proviene de la idea de Platón sobre un gobernante ideal que combina sabiduría y poder. La filosofía a menudo se superpone con otras disciplinas como la psicología, la teología y la ciencia política. 100. Philosophy often overlaps with other disciplines like psychology, theology, and political science. La filosofía a menudo se superpone con otras disciplinas como la psicología, la teología y la ciencia política.